Hermanos, que Dios les bendiga. Muy buenas noches. Qué bueno que ya se ha conectado en este tiempo, en esta noche, a nuestra transmisión del día miércoles, a nuestro estudio del día miércoles. Me da gusto ver que ya ha apartado su tiempo en esta noche para meditar un poco en la palabra de nuestro Señor. La semana pasada hicimos un repaso, no sé si lo recuerda, hicimos un repaso acerca de lo que hemos visto hasta este momento, acerca de las cartas que hemos analizado, que hemos estudiado, las cuales son Primera de Juan, Filipenses y Colosenses. La semana pasada hicimos un pequeño repaso, hace 2 semanas terminamos con el estudio de Colosenses. Y el día de hoy que empieza un nuevo mes, bueno, ya hace unos días que empezó, pero es nuestro primer miércoles del mes, vamos a empezar con un nuevo tema. Pero en esta ocasión no vamos a estudiar una carta como tal, sino aprovechando la fecha, aprovechando que ya comienza la Semana Santa, vamos a hacer un análisis acerca de lo que pasó en la Semana Santa. Vamos a hacer un análisis de los acontecimientos que pasaron en la Semana de la Pasión, la semana en que nuestro Señor Jesús muere, en la última semana de vida de su ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Así que el día de hoy vamos a empezar con este nuevo estudio. El mes de abril lo vamos a ocupar para hablar acerca de los sucesos de la Semana Santa. Entonces vamos a hacer una pequeña oración y comenzaremos el día de hoy con este nuevo estudio, con nuestro nuevo tema, con un análisis acerca de lo que pasó en los días de la Semana Santa. Así que vamos a hacer una oración y comenzaremos con este estudio. Padre, te damos las gracias en esta noche porque tú nos permites estar ya aquí listos y dispuestos para aprender de tu palabra, para, Señor, ver qué es lo que tú nos quieres decir. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de estudiar tu palabra y el día de hoy tú, Señor, nos das la bendición de poder iniciar con este nuevo estudio acerca de la semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por el sacrificio de Cristo. Gracias, Señor, por la salvación que tú nos has dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. A través de la Semana Santa recordamos, sin duda, el acontecimiento más importante, el acontecimiento en el cual se basa nuestra fe, la muerte de nuestro Señor y su resurrección. Señor, pedimos que en este estudio tú nos des de tu entendimiento, que nos ayudes a comprender lo maravilloso que fue el sacrificio de nuestro Señor Jesús y que sigue siendo el día de hoy en nuestras vidas, por el cual, Señor, ahora podemos tener una plena comunión contigo. Ponemos en tus manos este estudio, ponemos en tus manos este mes. Gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, vamos a comenzar con nuestro estudio que es acerca de la Semana Santa, acerca de la Semana de la Pasión. ¿Qué pasó en la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo antes de ser crucificado? Y este estudio está basado en el libro Una vida perfecta de John MacArthur. Este libro es básicamente, por decirlo así, una armonía, es un compendio donde todos los acontecimientos que tienen que ver con nuestro Señor Jesús, desde antes de su nacimiento hasta su nacimiento, ministerio y resurrección, están acomodados. Entonces, de aquí es donde vamos a basar este estudio acerca de la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo. Durante estos días leí esta frase que se me hizo, pues creo que de suma importancia, notar que no se trata de una Semana Santa, no, sino se trata de una vida santa. Cristo no murió para hacer Semana Santa, sino para hacer vidas santas. Si bien utilizamos esta fecha para recordar uno de los sucesos más importantes, más bien el más importante para nosotros como cristianos, debemos de tener en cuenta que el sacrificio del Señor no fue para recordarlo una fecha, es para recordarlo todos los días, es para recordarlo con nuestra vida, es para vivirlo, es para demostrarlo, es a través del cual pasamos de muerte a vida. Entonces,
Me pareció importante notar esto. Cristo no murió para hacer semanas santas, sino para hacer vidas santas. Y bueno, la semana de la Pasión comienza el día domingo. El día domingo, antes de ser crucificado, el día domingo, el Señor Jesús hace algunas cosas. Como bien es conocido, este domingo es el Domingo de Ramos, cuando el Señor Jesús hace su entrada triunfal. Aquí es donde comienza el relato de la última semana, de la semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Comienza aquí, comienza con su entrada triunfal. Jesús es reconocido al comienzo de la semana como rey, mientras entra a la ciudad de Jerusalén en un burrito. El Señor Jesús entra a la ciudad de Jerusalén en un burrito, montado en un burrito. Esta es la entrada triunfal. Aquí es donde comienzan los relatos acerca de la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje específicamente, la entrada triunfal que todos conocemos, es conocido como el Domingo de Ramos. ¿Por qué? Porque bueno, es el día cuando entra el Señor Jesús y le hacen reverencias a nuestro Señor. Este pasaje, este relato, es uno de los pocos episodios de la vida del Señor Jesús que se encuentra registrado en los 4 evangelios. Hemos mencionado que cada evangelio tiene un enfoque diferente, que cada evangelio tiene un alcance diferente, una idea diferente, pero de manera muy interesante, este relato aparece en los 4 evangelios. Los 4 autores, los 4 evangelistas, decidieron poner este suceso, la entrada, el reconocimiento a nuestro Señor Jesucristo como Rey en los evangelios. En los 4 evangelios aparece este suceso. Entonces, bueno, aquí aparecen las citas: Mateo 21 del 1 al 11, Marcos 11 del 1 al 11, Lucas capítulo 19, 29 al 44 y Juan capítulo 12 del verso 12 al 19. Este pasaje de la entrada triunfal es el momento en el que el Señor Jesucristo se presenta de manera oficial a la nación de Israel como el Mesías y como el Hijo de Dios. Entonces vamos a leerlo rápidamente. Vamos a leer el de Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11 dice así, lo voy a poner en otra versión. Dice así: ya se acercaban a Jerusalén, y cuando estaban cerca de Betfagé y de Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan al pueblecito que está enfrente, al entrar verán a un burro atado en el que nadie ha montado, desátenlo y tráiganmelo. Y si alguien les pregunta por qué lo hacen, díganle que el Señor lo necesita y que pronto lo devolverá. Los 2 discípulos obedecieron y hallaron al burrito en la calle, atado junto a una puerta, y lo desataron. Unos que estaban allí les preguntaron: ¿por qué lo desata? Ellos le respondieron lo que Jesús les había dicho y los dejaron ir. Y le llevaron pues el burro a Jesús. Los discípulos pusieron sus mantos sobre el burro y Jesús se montó. Y muchos tendían por el camino sus mantos o ramas de árboles, y los que iban delante y los que iban detrás gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino que viene, que es el reino de nuestro padre David, Hosana en las alturas. Ya en Jerusalén, Jesús entró al templo, miró detenidamente a su alrededor y salió. Como ya estaba avanzada la tarde, se marchó a Betania con los 12. Entonces, este mismo pasaje aparece en los otros 3 evangelios. Y bueno, para este momento las autoridades judías ya querían matar a Jesús, pero habían acordado no hacerlo durante la Pascua, porque tenían miedo acerca de la gente que seguía a Jesús. Realmente ellos veían a Jesús como un profeta, como un verdadero profeta venido de Dios. Entonces ellos temían matar a Jesús para no provocar una revuelta. Entonces ellos ya habían decidido que no iban a matar a Jesús en esos días.
No obstante, Jesús entró en la ciudad en el tiempo propicio, en el momento indicado, y preparó todo de antemano para que sucediera precisamente el día de la Pascua, en el cual los corderos eran sacrificados. Entonces, esto es importante. El Señor Jesús muere el día en que se sacrificaban a los corderos. ¿Por qué razón? Bueno, porque a palabras de Juan el Bautista, el Señor Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, aquí hay algo importante que notar. Lo primero es el pollino. Nuestro Señor Jesús entra a la ciudad de Jerusalén en un pollino, en un burrito. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, principalmente era un burrito joven y que no había sido cabalgado por nadie. Esto es una profecía del Antiguo Testamento que se encuentra en Zacarías, capítulo 9, verso 9. Vamos a verlo. Zacarías 9:9 dice así: regocíjate grandemente, pueblo mío, grita de alegría, Jerusalén. Tu rey viene montado sobre un burrito. Es un rey justo y humilde y viene a salvarte. Destruirá los carros de guerra de Efraín y la caballería de Jerusalén. Acabará con el poderío militar de los fuertes y establecerá la paz entre las naciones. Su reino se extenderá de mar a mar, desde el reino Éufrates hasta el último rincón de la tierra. Específicamente, entonces, el verso 9. Me gusta esta versión. Grita de alegría, Jerusalén. Tu rey viene montado sobre un burrito. Es un rey justo y humilde y viene a salvarte. Entonces, esta es una profecía. El profeta Zacarías habla acerca del Mesías que vendría en un burrito. Y esa profecía se cumple el Domingo de Ramos. El domingo en el que el Señor Jesús hace su entrada triunfal a Jerusalén, montado en un burrito. No había sido montado, esto lo dice Marcos, lo acabamos de leer. Es específico. El burro no había sido montado, era un burro joven. Esto es importante porque los judíos consideraban que los animales que nunca habían sido montados eran adecuados para propósitos sagrados. Vamos a leer rápidamente alguna de estas citas. Capítulo 19. Esta era parte de la cultura. Un animal que no había sido montado era utilizado para fines especiales. Dice 19:2, he aquí otra de mis leyes, dile al pueblo de Israel que traiga una ternera alazana sin defecto, que no haya trabajado nunca, que nunca haya sido montada. Y Deuteronomio, vamos a ver Deuteronomio 21. Deuteronomio 21:3 dice así: enseguida los ancianos de aquella ciudad tomarán una ternera que no haya trabajado, que no haya sido montada, y la llevarán a un arroyo en un valle que no haya sido arado ni sembrado, y allí le quebrarán el cuello como sacrificio. Entonces, los animales en el Antiguo Testamento que no habían sido montados, que no habían sido trabajados, que eran jóvenes, eran utilizados para propósitos especiales. Aquí el Señor Jesús cumple una profecía del Antiguo Testamento. Y más aparte entra en un burrito que no ha sido montado porque tenía un significado especial. Los mantos en el suelo. La gente extendía sus mantos en el suelo y algunas ramas. Esto en el Antiguo Testamento se utilizó para mostrar reconocimiento, sumisión, homenaje a la realeza, a los reyes. En tiempos antiguos esto se hacía en el pueblo judío, en el pueblo de Israel. Vamos a ver rápidamente Segundo de Reyes. Segundo de Reyes, capítulo 9, verso 13, dice así: ellos prontamente pusieron sus capas a modo de alfombras en el piso y tocaron la trompeta y gritaron que viva el rey Jehú. Pusieron sus capas a modo de alfombras en el piso, pusieron sus ropas en el suelo para que el rey pasara, para que el rey no se ensuciara. Este era una señal de reconocimiento de la realeza, acerca de la persona que era rey.
Así, ese día, la gente estaba reconociendo como rey al Señor Jesús al extender sus mantos, al extender su ropa, al extender sus palmas en el suelo. Era una señal de reconocimiento como se hacía desde el Antiguo Testamento. Entre las durante el caminar del Señor Jesús, durante su entrada triunfal, la gente dio alabanzas a Jesús. Alabó a Dios porque Jesús estaba entrando, porque Jesús estaba haciendo su entrada triunfal. Y vemos algunas cosas que la gente oró, que la gente clamó. La primera de ellas es Hosana. La gente decía Hosana, Hosana. Esto, la palabra original, el significado original quiere decir sálvanos ahora. Y esto aparece en el Salmo 118, verso 25, ahorita lo vamos a leer. Lo interesante es que este versículo pertenece a los salmos que se entonaban en el día de la Pascua, en la fiesta de la Pascua. Ellos se acercaban a la fiesta, ellos conocían este canto, este salmo, y al entrar Jesús lo que hacen es decirnos, sálvanos ahora. Se sugiere que decían esto porque la gente pensaba que Jesús les iba a liberar del yugo romano, pero más tarde esta palabra de Hosana también pasó a ser una manera de alabanza, de bendecir a Dios, Hosana. Entonces vamos a ver rápidamente el Salmo 118, verso 25. La gente, cuando estaba diciendo eso, estaba citando este versículo. Salmo 118, verso 25. Dice así: Señor, sálvanos. Señor, concédenos la victoria. Aquí cuando dice sálvanos, se refiere a esta palabra hebrea, Hosana. Hosana, Señor, Hosana, Señor, sálvanos. Sálvanos, Señor. Todo esto está pasando, esto es el domingo, esto es la entrada triunfal, ¿eh? Lo que están alabando, lo que le están diciendo a Jesús. Otra de las cosas que dicen es, bendito el que viene. Esta frase proviene del mismo salmo en el siguiente verso. O sea, estaban entonando este canto, este salmo. Después de haber clamado salvación a Jesús y decirnos, sálvanos, el pueblo estaba recitando este versículo, reconociendo que Él era aquel que había de venir. Vamos a ver, aquí ya estamos en el 118, leemos el versículo 26, dice, bendito el que viene en el nombre del Señor, te bendecimos desde la casa del Señor. Esta frase, bendito el que viene en el nombre del Señor, se lo estaban diciendo a Jesús. La gente estaba dándose cuenta que estaban alabando, estaban alabando a Jesús porque estaban reconociendo y dándose cuenta que Jesús era aquel que viene en el nombre del Señor. Entonces, de manera interesante, en el tiempo de Jesús, este nombre era de gran importancia, el que viene, el que había de venir. En cada una de estas citas que aquí está puesta, usted puede leerla con más calma. Cada una de ellas hablan acerca de Jesús como si era aquel que debía de venir, como por ejemplo Juan el Bautista cuando manda a sus discípulos y dice, pregúntenle a Jesús si Él era el que estábamos esperando, si Él es el que había de venir. A alguien estaban esperando, al Salvador estaban esperando. Y bueno, otra de las cosas que se menciona en la alabanza es el reino de nuestro padre David. Este atributo solo es mencionado por Marcos en el pasaje que leímos, el cual es un reconocimiento a Jesús como la persona que traerá el reino del Mesías prometido por Dios a David, allá en el segundo libro de Samuel. Dios le dice a David que tendría un reino eterno, un reino que duraría para siempre. A través de Jesús es que ese reino de David permanece para siempre y para siempre permanece y permanecerá. Y bueno, hasta este momento es la entrada triunfal. Hasta aquí. Menciono esto porque Jesús entra en el burrito, que es cumplimiento de la profecía de Zacarías. La gente alaba al Señor.
alaban a Jesús y le atribuyen todas estas cosas como el que debía de venir, claman por salvación a Jesús y reconocen que en él se cumple el reino de David, del rey David. Y todo esto sucede cuando Jesús entra a Jerusalén. Después de haber entrado a Jerusalén, lo que sucede es que el Señor Jesús se lamenta. Se lamenta por la ciudad, se lamenta por Jerusalén. Lucas es el único que registra este lamento del Señor Jesús. Y tiene sentido que pensar en que el Señor Jesús sabía lo que iba a pasar. Sabía el Señor Jesús que la gente que le acababa de aclamar, que le había adorado, hace un instante, era la misma gente que a la semana siguiente, que el viernes, le iban a gritar, crucifíquenlo. El Señor Jesús lo sabía. Y por eso su lamento acerca de la ciudad. Y por el mal que va a venir. Vamos a leerlo aquí en Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, 41. Cuando Jesús estaba cerca de Jerusalén y vio la ciudad, lloró por ella y dijo, ¿cómo me gustaría que hoy entendieras lo que puede traerte paz? Pero ahora eso no lo puedes ver. O sea, él está hablando de su persona. Llegarán sobre ti días en que tus amigos harán un muro y te rodearán, te atacarán por todos lados, te derribarán, no dejarán ni una piedra sobre otra y matarán a tus hijos. Todo esto ocurrirá porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Esto tiene que ver con el Imperio Romano destruyendo la ciudad de Jerusalén. Son profecías acerca de lo que iba a suceder más adelante. El Señor Jesús sabía. Incluso algunos mencionan que no tiene mucho sentido, ¿no? Que el Señor Jesús entró, fue la entrada triunfal, lleno de mucha alegría, de gozo, de exaltación al Señor. Y un momento después el Señor Jesús está lamentando. Pero no, si lo pensamos un poco y si nos detenemos a pensar en este asunto, el Señor Jesús sabía que esa gente que le había aclamado, que le había adorado hace un instante, era la misma gente que el viernes iban a estar gritando que le crucificaran. Era la misma gente que iba a pedir que muriera en la cruz. Era la misma gente que le iba a escupir, que le iba... El Señor Jesús sabía. Y menciona esto, cómo me gustaría que hoy entendieras lo que puede traerte paz. Pero ahora eso no lo puedes ver. El Señor Jesús estaba lamentando por la ciudad de Jerusalén. Y bueno, entonces después de esto, ya más tarde, el domingo en la noche, al entrar, Jesús se dirigió al templo. Y después de estar en el templo, se fue para Betania. No pasó más nada, solamente menciona esto Marcos ahí en 11:11. Dice así. Ya en Jerusalén, Jesús entró al templo, miró detenidamente a su alrededor y salió. Como ya estaba avanzada la tarde, se marchó a Betania con los 12. Entonces, después del lamento, entra al templo, ve, y ya no pasa más nada. Ya era de noche y se va. Y aquí termina el día domingo, con la entrada triunfal, el lamento del Señor Jesús. ¿Ok? Estos sucesos ocurren el domingo. Entrada triunfal y lamento del Señor Jesús. Luego viene el día lunes. El día lunes, en la mañana, Jesús salió de Betania, porque aquí acabamos de leer que ya era noche, se fueron para Betania, pasaron la noche en Betania, y el lunes temprano salen de Betania y van caminando. Va el Señor Jesús con sus discípulos, y en este momento el Señor Jesús tiene hambre. El Señor Jesús, mientras va caminando, se acerca a una higuera, pero al ver que no tenía fruto, la maldijo. Esto lo vemos en Marcos 11, 12 al 19. Ve la higuera, pero la maldice, porque no tiene fruto. Pero bueno, esto tiene una explicación, ¿verdad? La higuera representaba a la nación de Israel. Desde el Antiguo Testamento, los profetas, Dios utilizaba la forma de la higuera para hablar acerca de la nación de Israel. Entonces, Jesús va a ver a la higuera, pero esta no tenía fruto y la maldice. Parece ser algo confuso, porque Marcos dice que no era tiempo de higos.
¿Cómo habría de tener higos si no era el tiempo del fruto? Vamos a ver rápidamente aquí en Marcos. Aquí ya estamos. Jesús maldice a la higuera. Dice 11:13, por lo que se acercó a una frondosa higuera, esperaba hallar algunos higos, pero al hallar solo hojas, porque no era la temporada de higos, dijo al árbol, nadie más volverá a comer jamás de tu fruto. Y lo oyeron los discípulos. Entonces aquí parece estar lo confuso, porque si no era tiempo, ¿cómo habría higos si no es el momento, no? Esto tiene una explicación, porque las higueras en las tierras bíblicas producen un fruto comestible antes que aparezcan las hojas, llamado breva. O sea que antes de que llegue el tiempo donde de verdad ya hay higos, hay un fruto primerizo, hay un fruto primero. Entonces, se trataba de un heraldo de la cosecha normal, descrita aquí como tiempo de higos. O sea, en el tiempo de higos es cuando había higos, ¿ok? Esto acontece antes de que sea este tiempo de higos. Si no aparecían brevas, era señal de que no habría cosecha de higos a su tiempo. Entonces, el Señor Jesús se acerca a la higuera. Para este momento la higuera debió haber ya dado sus primeros frutos, como el fruto primerizo. Antes de que llegue el tiempo de los higos, ya daba un fruto. Esto era una señal para que la gente supiera que la higuera iba a dar frutos. Y debía ya tener fruto, el fruto primerizo. Pero se acerca el Señor Jesús y ve que hay puras hojas y que no hay fruto, el fruto primerizo. Entonces esto era señal de que no tendría fruto cuando fuera el tiempo. Por eso es que el Señor Jesús la maldice. Entonces esta higuera representa a Jerusalén, representa a Israel, representa a el pueblo de Dios. Cuando el Señor Jesús entró, cuando el Señor Jesús estuvo ahí, no hubo fruto, no hubo señal de que hubiera fruto después. En los tiempos anteriores, en los tiempos de los profetas, no hubo señal de que hubiera habido fruto después. La higuera representa a Israel y cómo ellos ignoraron, cómo en ellos no hubo fruto, a pesar de que el mensaje vivo estaba ahí. Después de eso, Jesús se dirige al templo. En ese mismo día fueron a Jerusalén, iban camino a Jerusalén cuando pasó lo de la higuera, y el Señor Jesús hizo la segunda limpieza al templo. El Señor Jesús hizo dos limpiezas. La primera está relatada en Juan capítulo 2, del 3 al 22, y la segunda es esta, en la semana de la Pasión. Los sacerdotes y los maestros ya planeaban la manera en cómo podían matar a Jesús. Es interesante esta narración acerca de la limpieza del templo, porque al momento de ir a limpiar el templo, el Señor Jesús cita el Antiguo Testamento, cita a los profetas. Vamos a ver rápidamente Isaías 56. Isaías 56. En el verso 7 dice así: también los traeré a mi santo monte de Jerusalén y los llenaré de gozo dentro de mi casa de oración. Aceptaré sus sacrificios y ofrendas, porque mi templo será llamado casa de oración para todos los pueblos. Jesús en este momento cita a el profeta Isaías, hablando de parte de Dios, diciendo: mi templo será llamado casa de oración. ¿Se acuerdan? Y luego Jeremías 7:11 dice, Jeremías 7:11 dice así: ¿será mi templo ante sus ojos solo cueva de ladrones? Pues para mí no será otra cosa ahora que cueva de ladrones. Entonces el Señor Jesús aquí está citando este pasaje. Vamos rápidamente a leerlo porque ya se nos acabó el tiempo. Marcos 11, vemos aquí, Jesús limpia el templo. Las escrituras dicen que mi templo, verso 17, que mi templo ha de ser casa de oración de todas las naciones, pero ustedes lo han convertido en cueva de ladrones. Entonces aquí el Señor Jesús está citando a estos dos profetas, hablando de la naturaleza del templo, que era casa de oración de Dios, pero que lo habían convertido en cueva de ladrones, porque ahora se dedicaban al comercio
y a vender animales para el sacrificio. Y esto lo hacían en el atrio. Lo interesante aquí es que el Señor Jesús defiende el derecho de los gentiles para adorar a Dios. Marcos es el único que menciona esta parte de la profecía de Isaías que dice que es para todas las naciones. Entonces, el Señor Jesús es celoso porque los extranjeros adoren a Dios. Entonces, lo saca del atrio porque era el único lugar en que los extranjeros podían alabar a Dios y ahora estaban privados de eso. Y bueno, hermanos, pues se nos ha acabado el tiempo. Solo hablamos de domingo y una parte de lunes. La semana que viene vamos a continuar hablando de esto. Vamos a hablar de la semana en general hasta llegar al viernes y al domingo, que son los días importantes. Que Dios le bendiga, hermano. Si tiene alguna duda o alguna pregunta, puede acercarse con nosotros y no olvide asistir a las reuniones y no olvide conectarse a las transmisiones. Que Dios les bendiga. Nos vemos.